Bueno, la tercera parte entonces, del 14 de abril. Entonces, ahí Melissa pregunta si hay algún cuestionario. Sí, vamos a preparar un pequeño cuestionario, fundamentalmente eh, para ordenar un poco todo lo que hemos visto, ¿sí? Ese va a ser el principal objetivo. No va a ser un cuestionario, eh, digamos, para que ustedes, para pedirles, para medirlos o para calificarlos. No va a ser esa la intención, sino más bien para que ustedes puedan, porque fíjense, si les hacemos un cuestionario y contestan los 100, digamos, si ya teníamos trabajo, digamos, no tiene mucho sentido. Entonces vamos a hacer un cuestionario muy, muy chiquito, muy como preciso, como para que ustedes contesten eh, lo mínimo indispensable para leerlo rápidamente y para organizar, exacto, ordenar y organizar no solamente la lectura, sino la comprensión de los textos. Eh, Levantó la mano Mariana, Sí, profe, acá. y había una pregunta también dando vueltas, pero Ah, decime. no, lo mío es, a partir de ahora vamos leyendo los temas de la bibliografía en los libros, esos libros, el de Tarbuk o algo así que nos mandaste, porque para la Tierra, por ejemplo, y la tectónica de placas estaba el cuadernillo chiquito, ¿no? Del Ministerio de Educación, por Sí, ejemplo. sí, Ahora ya clase a clase, vos ya no subís otra bibliografía, ya nos basamos en los sí. libros, ¿correcto? En realidad es, es como al revés. Ah, La información como mejor ordenada y mejor puesta, que nosotros entendemos, es el Tarbook permite como, podríamos usar solo el Tarbook para esta materia, ¿sí? Con el Tarbook ya está, o cualquier otro libro de geología. ¿Ah? Lo que pasa es que leer con un solo libro o estudiar con un solo libro es como que nos confina a una mirada que está de Tarbuk y Lütjens. Entonces, que está bastante buena, pero es como muy clásica, por así decirlo. Los cuadernillos, el libro de Folguera, el mejor Atlas de ese. Geología, nos da otra mirada también. ¿Ah? Entonces, cada tanto vamos a ir metiendo algún artículo o algún otro material, lo vamos a ir colocando. Sí, yo Por te eso va a preguntaba más ser, que nada como, sí, perdón, dime. no, como para ir leyendo previo a la clase que tenemos con vos, como para después saldar dudas. Entonces, bueno, ¿de dónde leerlo? Está bien, mejor del que subiste la primera clase, como era el Folguera y Spagnuolo, mejor de ese entonces. Bueno, cuando entremos a minerales, el de Folguera no sé si tiene mucha información sobre Ah, minerales. ¿Sí? Entonces volvemos al Tarbuk. ¿Ok? ah, El Tarbuk es el eje, digamos, como si fuera la autopista por la que vamos a ir. ¿Eh? Esa es la autopista. Después vamos a parar en ciertos lugares, vamos a leer, vamos a ir a ver algo de Folguera, vamos a ver de ciencias naturales, pero cuando sigamos camino, vamos a ir por el Tarbuk. O sea, ahora cuando entremos en minerales, eh, el libro de Tarbuk es explosivo en cuanto a información sobre los minerales, de cómo se forman, sobre todo ese tipo. ¿Eh? Entonces, el Tarbuk es como libro de cabecera. Está clarísimo que es muy bueno, muy didáctico, ha sido muy bien trabajado en cuanto a las iconografías, a las imágenes, los modelos que presenta, la forma. Fíjense que después de cada capítulo, el Tarbuk tiene preguntas, ejercicios, qué preguntan los estudiantes, cómo explicarlo, algunos ejemplos. Bueno, es un libro completo, es un libro completo. Cosa que otros libros de geología con los que yo estudié eran información, chao, y arreglate. ¿No? No había preguntas, no había cuestionarios, entonces realmente han hecho un trabajo
impresionante estos tipos, desde el punto de vista educativo. Bueno. A ver si hay... No, Cecilia pregunta si hay algún documental. Esperen que miro algo antes. Va a mandar, no entiendo. Bueno. Bueno, le respondo a Cecilia y a Sofía. Lo que voy a hacer va a ser subir al Dropbox, al mismo link que ustedes tienen, voy a subir el CD completo de Tarbuk, el que viene en el libro, ¿sí? De hecho, ya no viene más en el libro, pero bueno, el del libro funciona. Lo voy a subir y ustedes lo bajan completo a la computadora y en la computadora pueden hacerlo funcionar. Es decir, un libro es un CD interactivo. Esa es una de las cosas. Y la otra es que voy a subir también a otra carpeta del mismo Dropbox las de Chernobyl. ¿Está? Bueno, eso porque estamos medio al pedo, entonces vamos, en lugar de ver la serie de Netflix, cualquiera de esas, vemos Chernobyl, que es un poquito más cerca de nosotros. No les recomendaría, por ejemplo, ver la película esa de la falla de San Andrés, porque es un bodrio, pero bueno, pues, si quieren entretenerse, pueden verlo. Bien. O todas esas catastróficas hollywoodenses que me parecen como que tienen un montón de información geológica, pero que más confunde, desde el punto de vista del que estudia la geología, te confunde más de lo que te aclara, ¿no? Porque llegar al centro de la Tierra y hacer cosas así, bueno, están todas esas películas, están como basadas en información geológica, pero bueno, sí, obviamente están un poquito exageradas, ¿no? Se También puede pueden leer ver Viaje al centro de la Tierra, profe. La de ¿cómo? Julio Verne, que podemos leer Esa. Viaje al centro de la Tierra, que es re fantasioso, después vos nos decís que hay desierto o no, hasta dónde Ahí llegan, está. hasta dónde no llegan. Pero además hay una película de hace unos cuantos años, una película vieja. Yo no me acuerdo quién, si trabajaba Kirk Douglas Creo que es o el mismo uno que de el de la estos. momia, ese que hace de aventuras. Sí. Pero es anterior, no, es uno más viejo todavía, es uno Ah, más no, no viejo, sé. del centro de la Tierra, sí, capaz que hay uno más nuevo. Bueno, son cosas que sí que podemos jugar con eso, ¿no? Ver las películas relacionadas con la geología y ver cuánto desierto hay o dónde está la mentirita que hace que, bueno, que haya una ola de 150 metros de altura, por ejemplo, como el día de la independencia. No, el día hay una, no es el día de la independencia, creo que sí, ¿no? Que se inunda Nueva York y no sé qué. Bueno, No, esa es la de que se pone todo frío. sí, esa. No, el día de la independencia es de extraterrestres. Sí, esa es más divertida. La de, sí, ¿cuál era? Bueno, no importa, es una de esas catastróficas también, ¿no? Había uno de ustedes, lo estoy pateando para adelante, pero que me quería hacer una pregunta y me dijo, lo hacíamos en este bloque. A ver quién es. Sí, sí, profe, yo. Diego. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. Entonces todo esto que explicó de que el magma sale por la corteza y genera islas, genera corteza, ¿se puede decir que se está escapando el calor del centro y de alguna manera se recicla cuando las placas chocan y una se mete abajo de la otra y entra al manto? ¿Se recicla ese calor, ese magma? ¿O la Tierra se está enfriando poco a poco y ese calor está saliendo? Bueno, te voy a dar la respuesta más, la respuesta, digamos, profundamente. No tengo idea. En realidad, a ver, Carla, en realidad no tengo idea, porque habría que medir para entenderlo, ¿no? A ver, le podemos pedir,
Carla está con el micrófono abierto y está ahí. Me salió que la aceptaron el coso de mi mamá, pero después no sé cómo tengo que hacer. Para cerrar el micrófono. Sí, porque como que me da para que haga una clave, no sé. Es que tiene que tener mi acceso. Fíjate, vos no lo podés Bueno, silenciar. sí, Y lo voy a estaba haciendo, pero tengo que llamar a mi mamá porque me pide el número de trámite, y no la tengo. Entonces no la pude seguir. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Carla, Esto cuando de tenga que levanta lo la de mano. lo del calor como que preguntaba si se Sí. recicla, o sea, lo que se recicla, el material sí se va reciclando, el fondo oceánico se va reciclando. Y el calor no es que se va enfriando, pero en realidad el calor se va produciendo por la desintegración de los elementos radiactivos que hay en la Tierra. Eso es lo que produce el calor, digamos que no es que es el calor original que va perdiendo, sino que es un calor que se va generando por desintegración de elementos radiactivos. Probablemente en muchos millones de años, tal vez se puede ir enfriando cuando haya menos, no sé, ¿no? ¿Tú qué Sí, cuando la opinás? desintegra, porque tampoco sabemos cómo funciona este calor, ¿no? O sea, así como las estrellas tienen una vida y a medida que van perdiendo su calor bueno, cuando se desintegra o se fusiona el Sol, ¿no? O sea, en el Sol se produce una fusión de los átomos que hace que generen este calor que, bueno, llega a nosotros a través de 150 millones de kilómetros, ¿no? Pero en la Tierra pasa algo parecido en una menor escala, y de otra forma, por supuesto. Pero el calor que se genera, digamos, o que se pierde en las dorsales oceánicas, y el calor que se genera en la fricción, me parece que es como que muy pequeño, muy localizado, en relación al calor que genera el propio núcleo y al calor que ya tiene el manto, ¿no? Que, digamos, si lo pudiéramos comparar en volumen y en cantidad, es tan superior el calor que está en el interior de la Tierra, que no tiene casi comparación con lo que se pierde y se gana en la corteza, ¿no? Eso es mi concepto, ¿no? Yo no lo he leído, no lo tengo, digamos, lo que puedo interpretar yo de lo que hasta ahora sabemos. Lo que dicen. Entonces se puede decir que el calor del núcleo es un calor que se genera a través de una reacción y no es un calor que quedó de cuando la Tierra se formó y, digamos, es el punto caliente que falta enfriarse, por así decirlo, sino que es Es un calor propio. Sí, es lo que creemos, es lo que creemos. es Es decir, es lo que interpretamos, lo que entendemos, lo que nos parece en general, ¿no? No es que estamos hablando por mí o por Marcelo, en el sentido es lo que hemos leído, lo que leemos, no aparecen nuevas evidencias, no aparece algo, digamos, yo les decía los otros días que había, digamos, algunos físicos nucleares que justamente dicen, bueno, en el interior de la Tierra decimos que es níquel-cadmio, o níquel-hierro, ¿no? Bueno, es probable que no sea níquel-hierro, que tenga muchos más elementos y que de hecho tenga elementos radioactivos que son los que se van, digamos, los que se van fisionando y van generando el calor que se mantiene a lo largo de, digamos, de los millones de años que venimos, que viene el planeta funcionando, ¿no? A ver, esperen que veo
Melissa Había preguntaba otra. si novedad de los exámenes. No es que haya una novedad, lo decidimos nosotros. O sea, lo de los exámenes lo vamos a ir viendo y no se preocupen que, digamos, a ver, si esto continuara, pongamos, porque no sabemos, porque la UBA ya cambió, la UBA va a tener clases de junio a octubre o a noviembre y después van a estar en clases durante enero, febrero. Los otros días yo hablé con el vicerrector, me dijo que en la Universidad de Avellaneda todavía no hay ninguna decisión. Y en las universidades del conurbano no hay ninguna decisión. La UBA se cortó sola, basada en un decreto del Ministerio de Educación. O sea, que no es que inventó la UBA, ¿se entiende? Pero también es cierto que la UBA no ha comenzado clases virtuales. No ha generado lo que ha generado la UNDAP. La UNDAP ha generado 800 aulas virtuales y toda la universidad está funcionando, ¿sí? Esto es diferente. Entonces, yo lo que le decía es, escúchame, avísame si van a hacer esto, porque dejo de laburar ahora, me tomo las vacaciones ahora, porque si no va a ser laburar ahora, laburar en vacaciones. Es una forma de decir, ¿no? Pero en el peor de los casos, que esto continuara meses, pongámosle, los exámenes van a ser domiciliarios, ni más ni menos, probablemente. Un parcial domiciliario, les puedo asegurar que es mucho más trabajoso que un parcial en la clase. Porque en la clase les hacemos preguntas muy sencillas y que van a responder lo que dice el libro, ni más ni menos. Entonces ustedes pueden estudiar, aprenderse lo básico y van a dar un examen bien. Cuando hacemos los parciales domiciliarios no es repetir lo del libro, obviamente, porque si no, ¿qué sentido tiene? Copio, pego y chau, se acabó el problema. No, tienen que pensar mucho más, tienen que buscar y dar su opinión. Y en esa se les complica. No porque va a estar bien o va a estar mal muchas veces, sino porque escribir la propia idea de lo que dice el libro, y bueno, es más complicado, ¿eh? Cuesta mucho más, pero es mucho más rico, por otra parte. Entonces, digamos, y en esa cuestión los vamos a ir ayudando, vamos a ir armando, ¿eh? Por eso, pero por eso no se preocupen, lo han hecho otros estudiantes, hemos hecho pruebas de parciales domiciliarios que han funcionado muy bien, o sea, no hay mucho drama. No se pongan locos con el tema de los exámenes, porque la verdad que no, por el momento vamos bien. ¿tá? Después, Rocío pregunta si hay relación directa entre el efecto invernadero y la tectónica de placas. Yo creo que siempre hay, digamos, una relación. Lo que pasa es que la tectónica de placas, me parece a mí, esto vamos a ver, porque acá está interesante lo que pueda pensar Marcelo y lo que pueda pensar yo. Yo creo que la tectónica de placas es como un fenómeno continuo, ¿sí? Con algunas diferencias, pero que continúa a través de millones de años. No hay grandes cambios a través de millones de años. Ahora, depende, y el efecto invernadero es el Sol lo que produce la atmósfera. A ver, entonces, vamos viendo. En principio no habría una relación directa entre lo que ocurre en la atmósfera y el Sol y la tectónica de placas. Pero puede activarse la tectónica de placas, puede activarse la función de los volcanes, generar una cantidad de dióxido de carbono extra y eso estaría aumentando el efecto invernadero. ¿no? Eso sería una relación, por ejemplo.
Claro, la relación con la tectónica de placas es que la tectónica de placas tiene una influencia importante en lo que es eso, el balance del dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, parte del dióxido del carbono, digamos, del dióxido de carbono de la atmósfera se fija en distintas rocas y eso a través de la subducción se va reciclando. O sea, hay todo un reciclaje del dióxido de carbono a partir de la tectónica de placas. Entonces hay momentos donde hay más dióxido de carbono o menos dióxido de carbono que tiene una vinculación con la tectónica de placas. Pero son ciclos en general, como decía Marcelo, a largo plazo, de muchos millones de años. Puede haber algunas cosas puntuales, cuando hay erupciones como fue la del Krakatoa o acciones muy importantes, a veces hay pequeñas variaciones de temperatura o de efecto invernadero por los gases, pero es algo transitorio, puntual. No sé, hay muchas teorías sobre esto también, hay muchos estudios, pero o sea, hay una relación, pero no es que el efecto invernadero que hay ahora no es que esté provocado por la tectónica de placas, sino que es provocado más por la combustión por la actividad del hombre, ¿no? El calentamiento que se está viendo en este momento. Sí. No sé. Sí, yo creo que, bueno, son dos cuestiones que no responden directamente, ¿no? Pero más o menos van entrando. Sofía está levantando la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a preguntar algo. Primero, el efecto invernadero es algo normal en la Tierra, o sea, es algo... Espera un segundito, que tengo atrás a los perritos. En la otra casa tengo gatos, acá son perros, pero estos son mucho más rompebolas. Aguantame un cachito. O sea, sí es parte del efecto invernadero, es parte de un fenómeno atmosférico que se produce. Atmosférico común que Sí. si no, no se podría dar la vida porque no se mantiene el calor. Claro, se escaparía el calor, sí. El efecto invernadero se incrementa, se descontrola debido a la emisión de gases que hacemos y esto produce calentamiento global. Ahora, lo que yo pregunto es cómo se relaciona lo del ciclo del carbono, que no lo entendí bien, lo estuve leyendo en los archivos que nos mandaron. Sí. O sea, el dióxido de carbono que está en el aire, digamos, se fija en la Tierra por la actividad, básicamente por la actividad biológica y también por parte que se disuelve en el agua, se precipita dióxido de carbono muchas veces por organismos, ¿no? Todo lo que son los corales, los bichos, las plantas, y otras veces pueden ser fenómenos químicos, que también precipita carbonato de calcio, distintas cosas que sacan dióxido de carbono en la atmósfera. Eso va a parar a los sedimentos de los fondos oceánicos, por ejemplo, y eso cuando entra en la zona de subducción vuelve a entrar en el interior de la Tierra y eso que entra después surge a través de los volcanes como dióxido de carbono, como gases volcánicos, ¿sí? Y ese es el ciclo del carbono dentro de la Tierra, ¿no? No sé si se entiende. Es como un ciclo largo, no tiene que ver, hay un ciclo corto que es, bueno, un bicho que se muere, se descompone, va dióxido de carbono, ese es un ciclo corto. Un ciclo largo es ese, el que va a parar a sedimentos y se mete adentro y vuelve a salir por los volcanes, ¿no? Está digamos, hay un dibujito, un poco feo la forma que tiene, pero que está en el cuadernillo de Ciencias Naturales, ¿no? Claro, y habla justamente del ciclo de carbono.
Muy bien. Hay otra pregunta de Pablo. Hay una pregunta de Pablo, pero no la termino de entender. Pablo, esos elementos del núcleo que emergen en la superficie, no hay elementos del núcleo que emergen en la superficie, ¿sí? O por lo menos es el calor que se transmite. Claro. Es el calor, o sea, en la zona del núcleo, pongamos en la superficie o en el límite entre el núcleo y el manto, podrían llegar a producirse, digamos, estos fenómenos, ¿no? En realidad en todo el núcleo. Esto genera ciertos puntos de calor más importantes. Y esto es el calor que funde justamente el material del manto, que genera la convección y va elevándose y va cambiando. No digo que no arrastre algún material del núcleo, puede ser que lo arrastre, no lo sabemos. Ese intercambio que se produce ahí lo desconocemos cómo es, pero no es que parte del núcleo va a la superficie, o en principio no tenemos tanta evidencia, ¿no?, de eso. Porque además es lo mismo, el mismo material, lo que está en el núcleo está concentrado en una mayor cantidad de níquel y de hierro y elementos radioactivos. Pero en la superficie de la Tierra, en la corteza continental, en la corteza oceánica, también hay níquel, también hay hierro, también hay elementos radioactivos. O sea que en ese sentido estamos. Y dice, si la tectónica de placas participa en la regulación externa de la temperatura del planeta. Sí, desde el punto de vista que decíamos, influye. Claro. Sí, tiene influencia porque es el calor del planeta, los volcanes, la temperatura. Fíjense que nosotros tenemos una media en la atmósfera. Si nosotros contamos la temperatura de la atmósfera o de la troposfera, que sería estos primeros 10 kilómetros, de estos 10.000 metros, donde se concentra la mayor cantidad de elementos de la atmósfera. Ahí tenemos una temperatura media en los primeros 2.000 o 3.000 metros de 15 o 20 grados, la temperatura media de la Tierra, ¿sí? Con temperaturas que van hasta los menos 80 y hasta los más 55, pongámosle, en los desiertos más tremendos. ¿Bien? Bueno. Esa temperatura está regulada fundamentalmente por los rayos del sol. Es decir, el calor de la atmósfera no es del interior de la Tierra, porque si tocamos el suelo, está a la misma temperatura que estamos, pero si vamos un poquito más abajo, la temperatura del suelo no es de 50 grados. ¿Entienden lo que digo? O sea, no hay un traspaso muy excesivo de calor de la Tierra a la atmósfera. Es fundamentalmente el Sol quien nos da el calor, ¿ok? Entonces, fíjense que en el Ecuador nos quedan 10 minutos. Nosotros, ¿por qué tenemos más calor? ¿Por qué hace más calor en el Ecuador? ¿Y por qué hace más frío en los polos? Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que sí podemos decir es que en el Ecuador los rayos del sol llegan más perpendicularmente. Y en los polos llegan oblicuos. Entonces la cantidad de calor que manda cada rayo de sol o cada metro cuadrado de rayo de sol se distribuye mucho menos en el Ecuador y mucho más en los polos. La misma cantidad llega en un bloque directo en el Ecuador o hasta los trópicos y se extiende por muchos metros a lo largo de los polos. Por lo tanto,
en los polos hace frío y en el Ecuador hace calor. ¿Se entiende? Entonces, ese calor es el que realmente nos regula la temperatura exterior de la Tierra, y no tanto el calor del interior de la Tierra. Tengo que leer más el Tarbuk, dice Pablo. Sí, yo también, yo también, no sos el único. Profe, claro. Para la clase que viene, ¿leemos algo del libro sobre los minerales o no? Sí, empiecen a ver el tema de los minerales. ¿En el libro? Entreténganse con minerales. Vamos. Y quizás no, bueno, si pueden traerlo. Yo voy a traer algunos minerales para mostrarles o para jugar un poco, pero ustedes traigan sus minerales, o sus rocas, o lo que tengan, alguna piedra así, nos cuentan dónde la encontraron. Hagamos unas clasecitas un poco más, digamos, interactivas, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que todos tienen en su casa alguna roca, seguro, que para ustedes puede llegar a ser como, no sé, un diamante en bruto, no sabemos, vamos a ver. ¿Eh? Pero sí, vamos a traer algunos minerales, vamos a comenzar con el tema de los minerales. Propiedades físicas, entender un poco, ¿no? Pero les digo, hay algunos temas de los minerales que son como más fáciles y otros que son un poco más complicados, sobre todo los teóricos, en donde nosotros les contamos cómo se forman los minerales. Bueno, eso es digamos. Después uno dice, bueno, ya tengo el mineral armado, ya tengo acá la piedrita, bueno, tiene tal forma, ¿por qué se forma así? Porque los átomos adentro, bla, bla, bla. Pero, ¿por qué se forman cristales? ¿Cómo es que en un mundo, en una bola de una masa de material fundido comienzan a cristalizar unos y otros no? Bueno, ese tipo de cosas sigue ciertas reglas matemáticas, ni más ni menos, ¿no? La matemática de alguna forma regula o es lo que nos explica la física y la química, ¿no? Los matemáticos se ríen de la física y de la química porque dicen, sin matemáticas no existiría ni física ni química, ¿no? Para entenderlo. Tanto la matemática, la física y la química son inventos del hombre para entender o para explicar los fenómenos naturales, ni más ni menos. Pero bueno, los matemáticos se creen los reyes de la creación simplemente por el hecho de decir todo es explicado por la matemática, lo cual en parte, bueno, tienen bastante razón, quizás no en todo, ¿no? No puede explicar ciertas cosas, bueno, eso ya pertenece a otra clase. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna cosa? Nos quedan 5 minutos. O aclarar, no sé si... Profe, sí. Yo de chiquito coleccionaba minerales, así que voy a ver si los encuentro, ¿sí? Dale, no sé dale. dónde estarán, pero me fijo. Algunos seguramente tenés arriba de la repisa, debajo de la cama, en una maceta. Yo muchos minerales que traigo que ya, ¿no? Agarro, pongo algunas macetas y le tiro los minerales ahí como para que queden más bonitos. Claro, sí, tal cual. Sí, ve. Así que sí, traigan algunos minerales. Y después con las rocas vamos a hacer algo parecido. Yo tengo ahí, seguramente la otra clase me iré a mi casa y ahí tengo más porquerías, entonces ahí les cuento un poco más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos finalizando. Bueno, entonces queda la promesa. Ahora mismo me voy a poner a trabajar con subir estas dos carpetas. Y lo de Chernobyl no sé dónde lo tengo, la otra sí la tengo bien a mano, y lo primero que voy a subir la del Tarbuk. Así que supongo que a la tarde, no sé cuánto tardará, no creo mucho, pero ya van a tenerla. Y Chernobyl ya tengo que encontrar, creo que sé dónde está, pero
todas. Así que, bueno, vamos finalizando entonces, levantamos campamento y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Ya les voy a mandar de nuevo la invitación, pero si no se las mando, entren al mismo lugar, al mismo canal, mismo número y todo. ¿Vale? Gracias, profe. Muy bien. Nos Chao, vemos profe. entonces. Hasta luego. Hasta luego. Esperen un minutito, no se vayan, porque voy a tomar simplemente, esperen, voy a ver, denme un minuto, así, vamos a ver, terminar. Listo, nos estamos viendo entonces. Hasta luego, hasta el viernes. Si Dios quiere. Chao, chao.